Mi nombre es Miriam Murillo Rivas. Hago parte del Diplomado de Catequesis y Biblia. Pertenezco a la diócesis de Izminato, Parroquia de Cristo Rey. En nuestros días la eficacia que tiene el anuncio del Evangelio Nunciandi es que la enseñanza de la palabra tiene 3 momentos donde la persona puede responder a las preguntas o a lo que nos quiere decir, cómo se debe de practicar este evangelio hoy en día, que el evangelio debe ser muy vivo, debe ser eficaz y alegre, para así poder el hombre de hoy entender y comprender ese mensaje que el Señor nos está anunciando por medio de su palabra. Para mí el sentido que tiene una comunidad evangelizada y evangelizadora es que si el hombre por medio de su conversión puede llegar a una buena evangelización, si él está totalmente convertido, porque si no hay conversión no llega a nada, no hay ninguna conversión. Y también podemos decir que para una buena evangelización debemos de tener un pleno conocimiento. Pues si tenemos el conocimiento, si hemos sido evangelizados, podemos responder con mucha facilidad a lo que nos da el anuncio de la palabra. Pero una comunidad que no esté evangelizada, es muy difícil que responda a esa evangelización o a ese evangelio del cual se nos está hablando, ¿sí? Porque si yo estoy evangelizada es porque ya yo conozco de Jesús, ya yo conozco de la palabra, pero una comunidad que no está evangelizada no tiene conocimiento de Dios, no sabe quién es Dios, o sea, no ha llegado ese mensaje a esa persona, entonces no puede responder a esa nueva evangelización que hoy en día se nos presenta, para que así podamos tener y vivir en comunidad bien evangelizada, una comunidad que conozca del Señor. Es muy fácil para esa persona llegar ese evangelio, el anuncio, la palabra, pero sin embargo no tiene la evangelización, no ha sido llamado o no conoce de Jesús. Es muy difícil porque yo no puedo dar de lo que no conozco, ¿sí? Yo hablo, digo o enseño de lo que conozco, pero si yo no conozco, si nadie me ha hablado de Dios, no puedo responder porque no sé quién es Él. Y así mi fe también está muerta, porque para tener esa fe tengo que conocer primero. Y ahora sí, la fe me va creciendo y puedo hablar a otros, hablarles de Dios, decir quién es Dios, porque ya yo lo conozco, ya me enseñaron, y eso que me enseñaron yo puedo transmitírselo a otras personas que no lo han conocido. Bueno, de la evangelización que es propia de la iglesia, yo les puedo hablar sobre el mandato, sobre todo del obispo, ¿sí? Porque el obispo, como es el centro, es el eje, digamos, de una diócesis o de una iglesia, entonces estamos acogidos y acatados a la orden que nos dé los obispos, también de la religiosa, los religiosos, porque por ese medio es que podemos llegar a catequizar. Y hoy en día la catequesis tiene que ser eficaz para jóvenes, para niños. Y esa catequesis, para un niño tenemos que saber que tenemos que enseñarles a él de acuerdo a la capacidad del niño o la capacidad del joven. Y ahí esa catequesis puede ser muy eficaz, donde ya el niño va a aprender a conocer de Jesús, a conocer de la iglesia. Y lo podemos hacer por medio del catequista o por la familia también en los colegios, en las escuelas, donde al niño se le va enseñando quién es Dios, a saber quién es Dios, quién es Jesús, y él va aprendiendo de esa enseñanza que él va recibiendo. También de la catequesis podemos decir que si nosotros damos una catequesis viva, dinámica,
a los niños, ellos así pueden aprender por ese medio y conocer mucho. De ahí que cuando un niño es bien catequizado, ese niño que lleva los pasos de la iglesia, de los grupos que formamos en la iglesia, por decir algo, la infancia misionera, la juventud misionera, todos esos grupos hacen que el niño vaya creciendo con ese amor y esa entrega a Jesús y va a querer estar siempre en la iglesia, siempre participando de todos los actos que se hacen. Porque un niño que desde los 4 años inicia su catequesis por medio de la infancia misionera, es donde ese niño va conociendo y va aprendiendo y se va motivando para que él pueda llegar a ser un buen sacerdote o una buena religiosa, porque es ahí donde va creciendo espiritualmente, con todos los conocimientos que se le van impactando a él dentro de la iglesia por medio de esa catequesis. También los jóvenes. El joven, cuando vive esos momentos en la iglesia, ese joven es entregado, ese joven va creciendo con esa alegría y ese espíritu lleno del Señor. Porque no es lo mismo un joven que esté por la calle, que no conozca la iglesia, que no conozca nada de los sacramentos, no es lo mismo a uno que ya lo tiene. Y viviendo los sacramentos, esos momentos de que el niño ya recibe su sacramento del bautismo, donde ya va a recibir la acción del Espíritu Santo, donde ya el Espíritu Santo va a empezar a actuar en su vida por medio del sacramento que ya recibió. Luego pasamos a las primeras comuniones, cuando ya el niño recibe a Jesús en su corazón. Es un niño diferente al que no lo ha recibido, porque hay personas adultas también que hasta hoy, el día de hoy, no conocen ni han recibido a Jesús en su corazón. Entonces cuando ya lo recibimos, podemos ser diferentes y enseñar, y eso se ve, es visible, porque un niño que usted lo vea metido en las cosas de la iglesia, que quiere participar en los grupos, que si en la iglesia hay muchos ministerios, ministerio de música, de lectura, ese niño quiere, por ejemplo, decir yo quiero leer, yo quiero participar en la lectura, y va y lo practica y lo hace bien, porque es el Espíritu Santo que va actuando en él y le va dando esa fuerza para que él vaya conociendo y vaya cada día madurando más su fe, y ese espíritu lo va llenando de gracia. Cuando el joven ya recibe su sacramento de la confirmación, donde ya él es un soldado de Cristo, ya él confirma su fe, entonces ya él por ahí se va encaminando y va mirando y dice, no, yo tengo como ganas de irme al sacerdocio, y también que las personas lo iban invitando, se les vive hablando de ellos, de los sacramentos, cómo va él a actuar en su vida. Entonces se va enamorando de todos esos momentos que va viviendo. Desde ahí también van surgiendo las religiosas. ¿Por qué? Porque esa niña desde muy temprana edad vivió metida en la iglesia, recibiendo buenas informaciones, y muchas veces también en los hogares se les inculca para que ellos reciban toda esa gracia que Dios nos da. Porque Dios nos llama y a cada uno nos da dones. Y todos esos dones que Él nos da es que podemos impartirlo, y de ahí conocer cuando un niño tiene vocación o no tiene vocación para ser un sacerdote o ser una religiosa. Toda esa ayuda que reciben por medio del sacerdote, el obispo, que es el centro de la iglesia, donde él va preparando cada día a sus sacerdotes, a los jóvenes. Entonces podemos impactar y enseñarles a ellos todos esos momentos, de que ellos sientan esa alegría, sientan la presencia de Jesús en su vida, por medio de cada uno de los sacramentos que van recibiendo, que son muy importantes en nuestra vida. Todos esos conocimientos los vamos a mirar por medio de testimonio que el mismo niño o el mismo joven da en el cambio, su cambio de personalidad, su cambio, su forma de ser, porque ya no va a ser un niño que va a vivir metido en los corrinches, de pronto que si era un joven que le gustaba estar de fiesta en fiesta, tomando. Entonces ya ese joven cambia, ya ese joven no quiere sino vivir y estar en la iglesia. Dice, esta vida a mí no me conviene. Y en la misma casa, porque hay jóvenes o niños que son, digamos, muy groseros con los padres. Entonces el padre se va dando cuenta cómo su hijo va madurando y va cambiando espiritualmente, porque ya ese niño que era desobediente, que no hacía caso, ya ese niño empieza a cambiar, porque ya su fe ha ido madurando. Entonces, espiritualmente, él empieza a ser un niño educado, un niño que vive atento,
un niño que llega, por ejemplo, al templo y si están las monjas o el sacerdote, padre, yo estoy aquí, yo quiero ser acólito, yo quiero ayudar, ¿en qué le puedo servir? Entonces todo eso él va dando testimonio de su vida y es un cambio total, un cambio radical, que ya no va a ser la misma persona que era antes. Para eso hay que ir difundiendo mucho al niño y quien está al lado del niño, enseñarle muy bien y también dar testimonio de su vida. Por ejemplo, yo como catequista, yo tengo que darle un buen testimonio y ejemplo a los niños. Porque si yo como catequista no le doy un buen testimonio ni ejemplo a los niños, ¿qué irán a aprender ellos? Van a quedar en las mismas, porque para eso tienen que ir madurando y ir viendo cómo el catequista o cómo su superior o su mayor o su papá y su mamá les habla, les enseña para que ellos en la vida sean alguien y espiritualmente crezcan, pero tiene que ser bajo esos signos de recibir esa preparación, seguir eso, como que dice, esos pasos que ellos van dando de crecer, infancia misionera, juventud misionera y luego unos niños que van a recibir una catequesis que les va a servir a ellos para su vida sacramental. El Evangelio tiene el poder de salvar vidas, sí, pero llevándolo nosotros a nuestro corazón, impartiendo de él, cogiendo y hacer lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, por medio de su Evangelio. Porque el Señor por medio del Evangelio nos está hablando, nos está diciendo cómo tenemos que hacer o qué tenemos que hacer para nosotros poder ganarnos esa salvación. Pues impartiendo desde los 10 mandamientos. Hay una ley, esa ley que el Señor nos dio de esos mandamientos, que por ahí nosotros podemos ir creciendo y conocer qué tenemos que hacer para ganarnos la salvación. ¿Sí? Porque por medio del Evangelio es que aprendemos mucho. Porque si nosotros no lo escuchamos el Evangelio, la verdad es que tenemos nuestra cabeza y nuestra mente vacía. Y así espiritualmente no crecemos. Crecemos siempre y cuando vamos perdiendo el Evangelio a la escucha de la palabra y aceptando esas enseñanzas que nos dan por medio de ellos.